va corriendo el tiempo, yo ya comencé a grabar el segundo bloque. Recuerden de que es para poder complementar y necesito grabar para poderlo subir para el que no se ha podido conectar por asuntos de trabajo, por cuestiones de salud, por cualquier motivo, puedan por lo menos revisar lo que nosotros vimos en sesión clase. De todas maneras, igual ahí me va a mandar el aviso cuando se me quieran conectar. Entonces voy a compartir en este momento nuevamente pantalla la presentación que teníamos en un inicio. Creo que por ahí lo tienen ya visualizadito hasta donde íbamos. Quedamos en el Tribunal de Cuentas, que es como la parte de contaduría, es como el control económico. Así es, tiene que revisar y verificar que quienes están a cargo de llevar la parte financiera, las cuentas de la unión, se esté, digamos, administrando de forma adecuada, ¿ok? Todos esos fondos comunitarios. Entonces, eso es lo que hace básicamente el Tribunal de Cuentas. Y por último, tenemos el Banco Central Europeo, que básicamente lo que hace es que dirige y aplica las políticas monetarias que son únicas de la zona de, ahí está María Ángel, ok, ahí está María Ángel. Entonces, bueno, estábamos María Ángel explicando los últimos dos, hacíamos referencia que en el Tribunal de Cuentas es el que se encarga básicamente de supervisar la administración adecuada de los fondos de la Unión, por las personas que están encargadas de llevarlas, son encargadas de las cuentas básicamente de la Unión Europea, de la parte económica, y el Tribunal de Cuentas lo que hace es supervisar que se lleve de forma adecuada el uso de las mismas. En el caso del Banco Central Europeo, es lo que se encarga es de aplicar las políticas monetarias de la Unión, básicamente, que tiene que ver mucho con la parte de la zona euro, que es la que conocemos normalmente. Entonces ellos son los que disponen el valor, la devaluación, toda la parte bursátil que tiene que ver con la Unión Europea. Esto lo mira el Banco Central Europeo. Entonces ahí tenemos todos los sistemas internos con los que se rige la Unión. Si ustedes pueden ver, prácticamente es completo. Como ya les dije, tienen su himno, tienen su bandera, prácticamente es como que estuviéramos hablando de otra potencia independiente, a pesar que la aglomeran estados independientes en ella, pero están bien organizados, y yo creo que eso les ha servido mucho para hacer frente a todas las crisis económicas que hemos tenido en los últimos casi ya 2 años, desde que se dio la parte de la pandemia, y que la crisis económica ha incrementado en la mayoría de países, a pesar de que esto ha sido universal, pero estos países que tienen digamos, su reserva, han sabido enfrentar la crisis, a diferencia de nosotros, penosamente, que no tenemos ese respaldo. Y bueno, nos vamos, digamos, auxiliando con los pocos recursos que tenemos, que la ventaja que tenemos en Latinoamérica, en el caso puntual de Nicaragua, que somos un país altamente productivo, y eso es lo que nos mantiene, que por lo menos podemos consumir lo mismo que nosotros producimos, y eso pues nos ha mantenido de cierta manera por el momento a flote. No sabemos por cuánto tiempo, pero Dios pues nos proteja y nos ayude a mantenernos así. ¿Preguntas en cuanto a los sistemas internos? Dígame. Yo creo que un ejemplo de... Se te oye cortado, Yarince, ¿verdad? Esa es la voz de Dani, creo. Ah, ¿no? Dani, dígame, ya ahí te visualicé, Dani. Pues pienso que uno de los ejemplos en cómo funcionan los fondos europeos o el Banco Europeo es en la pandemia, durante la misma. Recordemos que la pandemia ha generado una recesión económica o una crisis económica a nivel global, y pues los países de la Unión Europea pues han asumido cada uno de ellos una deuda común. Eso quiere decir que usan los fondos para la recuperación de cada país afectado por la pandemia. Y creo que un ejemplo de cómo ellos en conjunto afrontan las crisis económicas que se han presentado en el tiempo. Otro ejemplo pues, puede ser la crisis inmobiliaria del 2008, la crisis del euro, y cómo ellos la afrontaron y cómo la pudieron superar. Creo que son ejemplos que podemos tomar en cuenta. Son clarísimos, o sea que son fuertes,
están efectivamente cumpliendo con la finalidad de la Unión. Creo que la vamos a tener para largo y sería buenísimo de que otros países tal vez no sea igual el funcionamiento, pero que puedan implementar. que puedan implementar acorde, ¿verdad?, a las condiciones. Por ejemplo, países latinoamericanos que estamos en este proceso de desarrollo, de darnos un empujón cada uno de estos estados en apoyarnos incondicionalmente. Pero desgraciadamente la política es muy importante en esta parte. La Unión comparte una ideología común en este sentido. En los países latinoamericanos no es así. Y yo creo que eso es lo que de cierta manera impide que nosotros copiemos de cierta manera este modelo, adecuándolo, ¿verdad?, ya a nuestra realidad, porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que al final lo que frustra esto son los gobernantes de cada uno de estos países que más allá del interés social, es el interés individual el que prima, y por la parte política, desgraciadamente. Entonces creo que por eso seguimos estancados, seguimos en desfase y no tenemos a veces cómo solventar necesidades, porque lo tenemos que hacer nosotros mismos. Cada estado que está sufriendo esta crisis, la tenemos que salir de ella a como podamos. No tenemos ayuda de absolutamente nadie, a diferencia pues de la Unión, como nos compartió Dani. Efectivamente ellos se fortalecen, ellos se apoyan y no permite que ninguno de sus estados miembros, digamos, perezca. Ellos viven creando esas iniciativas de apoyo ante situaciones de emergencia. Tienen efectivamente el capital y los fondos de reserva para eso, y yo creo que eso nos hace falta. Yo creo que nosotros no tenemos ni siquiera en el Banco Central reserva para solventar necesidades aquí internas, pues hablando en ese sentido. Se nos da una catástrofe natural que pueden ser utilizados esas reservas, y yo les aseguro que pues no sé cuánto tendrá el Banco Central en cuanto a esas reservas para esas situaciones de emergencia. Entonces, Profe, sí, dígame. de igual forma, solo quería agregar que la Unión Europea tiene la capacidad para intervenir, digamos, en asuntos de países miembros, como por ejemplo, en el caso de que un país no cumpla con un requisito en cuanto a democracia o libertad, la Comisión Europea tiene la posibilidad de intervenir. En este caso, por ejemplo, puede congelar los fondos de recuperación económica para el país. De esta forma, eh, forzándolo o de alguna forma empujándolo para que cumpla con los requisitos dispuestos por la Comisión Europea. Así O por, es, así es. Y básicamente, ¿quién es el que hace, digamos, esa función? Tiene sería la presentación ahí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quién es el que hace? ¿Creen ustedes que sea la comisión? Porque la comisión. la comisión Europea es la que ejecuta sus políticas. La Comisión Europea es la que hace, la que supervisa El que se cumplimiento La que cumpla. ve todo de las también. normas. Así es. Así es, y efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también, Se encarga de vía jurisdiccional, sí. así es, y ellos también forman parte al momento que cualquiera de los estados miembros no está cumpliendo con, digamos, con las normativas, con los ordenamientos que ellos tienen aplicables únicamente para la Unión, porque esto puede afectar de cierta manera el resto de los países que forman parte de la misma. Entonces sí, efectivamente es válido lo que me dice Dani. Efectivamente hay una unión completa. Ellos para eso tienen en los diferentes tribunales y las diferentes instancias. El objetivo de existir el sistema interno es que cada una tuviese una función muy particular dentro de la unión, porque eso es lo que los mantiene bastante fortalecidos, bastante unidos. Y ya cuando alguien actúa de forma distinta, perdón, no directa, de forma distinta a las políticas, a la misión, a la visión de la Unión, sí, aplican sanciones y pueden correr hasta el riesgo de ser expulsados, si así lo considerara bien. Posteriormente eso el Consejo. Entonces, sí, tienen ellos que cumplir con esas políticas y sí tienen que involucrarse de forma interna. Ahí sí no aplica aquello que nosotros a viva voz vivimos diciendo de que la parte de nuestra soberanía, que lo hablamos la semana pasada, que Joyce nos compartió, también noticias de ese día y todo lo demás, de que nosotros constitucionalmente no permitimos injerencias, ¿verdad?, de otros estados. Es que Entonces, sí, sí, La porque Comisión Europea. es que como se había mencionado anteriormente en la clase
pasada estaba dando su opinión a Alemania sobre el problema que estamos pasando nosotros actualmente con la población. Es cierto, nos daban ideas a nosotros, pero no podían intervenir en lo que es la solución de ese problema. Para eso nuestro propio país tiene que irlo resolviendo. Pero como había mencionado, está la Corte Internacional de Justicia como para poder llevar ese problema a algo más, ay, Jesús, para poder resolverlo. Así es, así es. Dani, ¿también iba a hablar o era Alex? No, nada, profe, ya no. Ah, ok. Dígame, Dani. Ese ha sido un debate o una polémica constante. Ver Sí. si la política de la Unión Europea prima sobre la política nacional. Creo que es una polémica constante durante mucho tiempo, puesto que hay países, como antes mencionaba, que han intentado ir por el camino autoritario o el camino que va en contra de la democracia. Y pues muchas veces hay como que un conflicto entre los tribunales europeos y la constitución de cada país. Y pues creo que hasta cierto punto una entidad internacional puede intervenir en favor de la democracia o la libertad, pero igualmente pienso de que cada país tiene que tomar la decisión de seguir su propio camino. Así es, así es. Lo único que les permite la unión es que efectivamente tienen que poner en conocimiento porque tal vez las tomas o los cambios que ellos a lo interno de su país, políticamente hablando, puede afectar al resto de la unión, entonces deben de estar los países que están bajo sus estatutos, que es lo que los rige a ellos como Unión Europea, efectivamente tienen esa obligación de poder informar. Que se den conflictos, sí, se da como en todo, creo yo, los países, aún siendo Unión Europea, se dan como usted hacía referencia. Hoy en día, aún así, como usted dice, se dan todo tipo de conflictos, ya sea político, social o económico, profesora. Así es, así es. Entonces, la Unión no está fuera tampoco de eso, entonces se han dado también esos conflictos a lo interno y para eso están los tribunales, que son los que se encargan efectivamente de resolver o bien también proponer hasta dónde la Unión como tal tiene que ingerir de forma directa en cada uno de estos países que forman parte de la Unión o automáticamente sí la independencia. Por eso es que se dan los conflictos, porque creo que no es tan claro el contenido de los estatutos de la Unión y ahí efectivamente se les está dando bastante potestad siempre y cuando las políticas que vas a implementar a lo interno de tu país no vayan a afectar a la Unión como tal. Caso contrario, pues sí tienen que recibir las recomendaciones debidas para poder evitar problemas mayores a futuro. Tenemos otro problema aquí, otra temática, profe, que también es polémica. Dime. Solamente quería, pues, para finalizar, quería agregar que la Unión Europea no tiene la facultad de expulsar a alguien, sino que cada país es voluntario salir. Sí. Pero si sale, pues igualmente pierde los fondos que la misma le brinda. Pues así es, ahí solo se oyó al final algo, pero me imagino es de que tenés el micrófono o no sé. Pero sí, te logramos escuchar, efectivamente, sí han dado, en el pasado hubieron más o menos, creo yo, un hecho como tal que intentaron hacerlos en virtud de que había renuencia del Estado en su momento de acatar las orientaciones o las disposiciones políticas de la Unión. Efectivamente, la idea de ellos es llegar a un arreglo o un acuerdo en común. Se trata, Guadalupe Zavala, no sé si es de nuestro grupo, sí, ahí, es Giovanela. Es Giovanela. Es Giovanela, así es que decía quién es Guadalupe y hasta después me fijo que es Giovanela. Bueno, aunque ya se nos está uniendo Giovanela. Sí, ahí te escucho con cierta intervención nada más, me imagino que es por el lugar donde está Giovanela. Sí, buenos días, profesora. Buenos días, Giovanela. ¿Qué te pasó? Que te me dormiste el día de hoy. Vos me levantás a los chicos para que se nos conecten y vos te me quedas atrás. ¿Qué pasó, Giovanela? Ya tenía un problema con el internet. Ok.
Sí, ya prácticamente estamos en la recta final, estamos terminando de debatir y hablar un poco sobre la parte de la Unión Europea, que es uno de los subtemas que tenemos ahí en la sesión número 4. Vamos a abordar otro problema también que es un poco sensible de abordar porque es el problema de raza. Esto generalmente sí lo tenemos a nivel latinoamericano porque básicamente es una especulación intelectual, a veces, por decirlo así, burguesa, que entre otras cosas prima en estos países en la cual se da como cierta ignorancia del verdadero problema de los continentes que estamos en este proceso de desarrollo, porque la parte de la crítica marxista todavía como que en muchos de los países, aun cuando no debería de implementarse por la situación social y económica que vivimos como país, como que es contradictorio, pero todavía tienen esa obligación de poderlo plantear en un término real, pero la parte de la economía social y la política es un problema efectivamente que origina los problemas de raza. Y los problemas de raza se puede dar por cuestiones de tierra, por cuestiones económicas, por cuestiones, digamos, de etnia. O sea, es un problema bastante amplio respecto a eso. Entonces, no sé, ¿alguien puede abordar algo, decirme algo en cuanto a los problemas de raza que tenemos en el hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que hemos nosotros mermado ese problema? ¿O creen Mira, que yo es igual o esto va superando nuevamente? personalmente yo creo que el que se haya erradicado, no, porque eso es como que no se logrará. Siempre va a haber algo que pueda impedir esa meta. Alguien que Y, lo impida. y por lo menos en países como los latinoamericanos no se logra eso. Tal vez en los países del primer mundo sí, pero al menos aquí en países tercermundistas no. Porque la sociedad no colabora, siendo sincero, la sociedad no colabora. Así es. Es que seguimos, como que estamos, a ver, estamos como estáticos, estamos nosotros siempre renuentes al progreso en ese particular, nos hemos quedado como estancados. Es como un estado de atraso, creo yo, que tenemos en cuanto a esta ignorancia, en cuanto a la parte de la servidumbre que pesa sobre todos estos países latinoamericanos, no solamente Nicaragua. Entonces creo que la parte del hecho histórico de la conquista española que vivimos, como que eso todavía vivimos encerrados en esa etapa en particular y creemos que solamente hasta que venga alguien a sacarnos de esta realidad, pero creo que al final la parte de la discriminación de clases que nos quedó heredada a partir de esos siglos, ha dado hoy por hoy los problemas que tenemos en cuanto a la raza como una clase explotada. Podemos hacer referencia, por ejemplo, de que en las razas indígenas con el argumento de inferioridad o primitivismo con que a veces se relaciona, enmarcan los hechos en que van produciendo de cierta manera a lo interno de cada país o de cada estado que estamos con estos problemas bastante latentes, la parte de la raza blanca en cuanto a la cuestión del tratamiento y la tutela de los pueblos coloniales. Entonces creo que todavía tenemos esa mentalidad. Entonces la explotación de los indígenas en América Latina, hablando específicamente a los países a los que nosotros pertenecemos, trata también de justificar el pretexto de que la redención cultural y moral de las razas oprimidas se tiene que ir reinventando, pero siempre como una justificación para seguir denigrando a las personas que consideran ellos que no pertenecen a esta raza blanca. Y lo hago desde el punto de vista porque la mayoría de problemas que se dan de raza, a veces por el color de piel, a veces por tu estatus económico, o sea, si lo vemos son muchos factores por los cuales nosotros podemos visualizar estos problemas de Si se raza. ve, profe, si se mira que varias personas como que forman un estereotipo dependiendo de la raza, la clase, y ya van como juzgando y discriminando a las personas. Y por eso es que nosotros nos quedamos como en un punto estancado. Así es,
fíjese que nosotros vamos a otro país centroamericano que son parte del mismo continente y hay distinción entre nosotros mismos. O sea, nos vamos aquí nomás a Costa Rica y Costa Rica se cree un país europeo o un país de alta potencia. Discriminan al nicaragüense a pesar que la mayoría de mano de obra nicaragüense es la que mantiene su economía. Y a nosotros nos quieren discriminar con solo el aspecto que tenemos y ahí tenemos un problema de raza. En Costa Rica, con solo verte te discriminan, profesora. Con solo verte, ya ni siquiera te dan el chance de que abras la boca porque ya te distinguís también por la manera de hablar, pues. Y efectivamente te discriminan en ese particular, desgraciadamente. Ahora, sin salir dentro del territorio nacional, tenemos distinción y problemas de raza, por ejemplo, entre el Pacífico y el Atlántico. Que me diga lo contrario, no sé, José Enoch no se nos volvió a conectar, ¿verdad? José Enoch, no lo miro. No lo miro ahí en la sala, José Enoch. José Enoch es del Atlántico y José Enoch nos puede desmentir que ahí también tenemos problemas. Sí, de hecho, cuando los del Atlántico vienen, así como aquí a Managua, lo miran como que si fuera un extranjero que viene de otro país, o no sé, y lo están discriminando, y son personas de nuestro mismo país. Inclusive, mira, ya me fui con la Constitución. Sí. En el artículo 5, en el párrafo, bueno, menciona que, ¿cómo diría? Que no, hay personas que ponen como las personas de los pueblos originarios, de que no tienen derecho y así, y el Estado lo reconoce, que claro, la autonomía. Las personas gozan de los derechos y garantías consignados en la Constitución y en especial de mantener su desarrollo, su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales. Entonces, como que ahí siempre está. va a haber una... Sí, te escucho, Joyce, no hay problema. Ok, sí, lo tenemos hasta ahí, efectivamente, y si hacemos, de tu ejemplo, Joyce, decimos lo contrario, efectivamente, hay una distinción, como usted dice, cuando viene alguien de la costa atlántica, no sé, de Puerto, de Bloomfield, de esos lados, porque con solo verle su apariencia, su color de piel, lo ves y vos decís, ok, este no es de aquí, no es de la ciudad, pero al mismo tiempo hay cierto temor de las personas porque te asocian hasta la brujería, por eso a veces te discriminan hasta por esa tontería. Dime Alex. Por eso... Ajá, perdón. A ver, dime Joyce, entonces. Por eso le decía, es que forman una imagen, forman un estereotipo, y conforme a ese estereotipo discriminan a las personas. Y ahí por eso es que nos quedamos en un punto estancado, no podemos avanzar si seguimos con esa problemática. Ajá, así es. Dime Alex. Profe, yo he visto que no solo aquí en Nicaragua se da esos problemas, también en otros países, porque a mí me pasó eso una vez. Sí, no, en Panamá, profe. ¿De verdad? ¿Te trataron mal allá? Sí, porque yo llegué allá solo porque allá había mis hermanitos, entonces allá llegué por un mes a visitarla y allá las personas, usted viera cómo me discriminaban, solo porque me veían hablar como yo, el nicaragüense, ¿me entiende? Entonces... Sí, pero le hubieras hablado de cualquiera de los 5 idiomas que hablas, Alex, me extraña. No, si solo 2 hablo español y portugués. No, vos sos trilingüe, acordate que me dijiste que eras trilingüe. Ya todavía me acuerdo de todo, cuando te ponías con Carla a estar hablando, si no me equivoco era con Carla que te ponías a hablar. A ver, ¿de qué me sirve hablar esos idiomas en otros países, profe? Si no me van a ver como la persona que soy, ¿me entienden? Mire, te discriminan solo por la apariencia, o sea, la carcasa, como decimos nosotros. Entonces, con solo verte ya ahí automáticamente te están señalando. Ahora bien, sí, como usted dice, se da fuera entre los mismos países centroamericanos, pero yo te decía, ok, pero también el problema lo tenemos aquí, a lo interno como país. ¿Y qué sucede aquí? Ok, estaba dando Joyce el ejemplo de las personas que venían del Atlántico al Pacífico, cómo lo quedaba viendo, cómo muchos no les gusta, cómo muchos los discriminan, pero también cuando va alguien del Pacífico al Atlántico, también tengo conocimiento que hay bastante discriminación. Y hay discriminación y hay disputas hasta lo interno, dentro de los mismos digamos, ciudadanos, dentro de los misma gente, dentro de la misma población que son de la misma costa atlántica. Por ejemplo, que hay rencillas y hay bastante competencia
entre los habitantes de Puerto con los habitantes de Bluefield. Entonces entiendo de que dice que hay una distinción entre cada uno de ellos. Por ejemplo, si va alguien del Pacífico al Atlántico, automáticamente saben que no sos de ahí, ya que simplemente andas de pase, y si vos no andas acompañado de alguien que sea de ahí, un habitante de la zona, te discriminan y te tratan mal. También he tenido conocimiento. Y son de más peligro en Puerto, porque en Puerto sí, la gente te hace cosas en tus alimentos y demás, y eso me lo compartían unas amigas que estuvieron un tiempo en unos proyectos trabajando allá, y fue bien difícil. Y dice, para llegar a Puerto tenés que andar con mucho cuidado, andar con personas que sean de ahí para efecto de evitar problemas. Entonces se te pueden meter y robar las cosas. O sea, hay muchas cosas que también tiene que ver mucho con los problemas de raza, creo, al final. Si bien es cierto, para poder disminuir estos problemas que tenemos, que son reales, que son latentes, no son de ahorita, ha sido de toda la vida, de todo el tiempo, se ha establecido y se ha reconocido constitucionalmente, y como bien nos leía Joyce, la parte de la independencia y la autonomía de estos pueblos. Hablan sus lenguas, efectivamente, ellos tienen autonomía, digamos, administrativa a lo interno de la costa atlántica, pero hasta dónde esto que sea, digamos, permitido, esta autonomía, de cierta manera también no es dejarte a un lado y olvidarte. Y yo siempre hago referencia al... Dime. Sí, hasta la misma constitución lo establece, pero de nada sirve que de manera teórica tengamos algo si en la práctica no hacemos nada. Si no se cumple. Exactamente, si no se cumple la política establecida en la constitución. Así es. Entonces, ¿qué es el problema que tenemos? Que, por ejemplo, si alguien de allá quiere estudiar o profesionalizarse, necesariamente tiene que venir a las zonas del Pacífico para poder sacar una carrera. Hasta donde sé, allá creo que intentó una universidad, pero la mayoría de habitantes de aquellos lados tienen que venir a Managua. ¿Qué es el problema que tenemos del por qué? Creo que no ha surtido efecto de que hayan mayores universidades en esta zona, porque tenemos una desventaja que a pesar de que tenemos reconocida constitucionalmente esta autonomía, no se da de forma general para todo como quisiéramos. Por ejemplo, la mayoría de leyes, a ver, aquí tenemos Charlie, no lo tengo por aquí, él es nuevo, que se nos está sumando, pero no sé quién es, tal vez entró con otro usuario y después me ponen el nombre, porque yo aquí es donde estoy anotando las asistencias. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos la desventaja que el gobierno central no se ha preocupado para que todos los códigos que tenemos vigentes, porque tenemos también un precepto constitucional que nadie puede alegar tampoco ignorancia de la ley, por tanto no podemos nosotros ir a un proceso judicial alegando que no sabíamos que eso estaba prohibido, o no sabíamos que esto era un delito o una falta, en la cual tenía sanciones, en la cual el órgano jurisdiccional lo aplica. ¿Qué sucede? Que en estos países que no llegan, no tienen a la mano todas estas leyes que están vigentes en nuestro país, y estoy hablando leyes generales. Entonces, a lo único que tengo conocimiento, y eso porque una ONG lo financió, es la parte del Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue traducida a la lengua misquita, pero por las diferentes lenguas que se hablan en esta zona no existe, digamos, traducción de los códigos y de las leyes que se implementan, pues, en todo el territorio nacional, no solamente para el Pacífico. Entonces creo que también esto va creando, este problema de raza va creando esa desventaja, y va creando de cierta manera una desprotección para todos estos habitantes, ¿verdad? Y compañeros que tenemos ahí en esta zona. Entonces, no sé, eso sería algo que es una misión que el gobierno central tiene que hacer. De cierta manera sí pueden tener autonomía, pero de cierta manera puede hacerse otras cosas, otros esfuerzos para poder, digamos, reconocer mayores derechos a esta gente de allá, derechos que tenemos todos como nacionales. Pero bueno, ya esa es mi opinión, veremos qué es lo que pasa en adelante. Pues estamos entrando también y vamos a otro proceso de transición política, y no sabemos si esto va para mejor o no, o vamos a estar estancados, pero Dios quiera que dentro de las líneas y misión que tengan estos grupos,
políticos sean de poder unificar y tratar de ir disminuyendo este problema de raza existente, por lo menos en nuestro país. Sabemos que esto es mundial y básicamente a nivel latinoamericano, que es donde tenemos más problemas de pobreza, problemas de desempleo, pero también tenemos problemas políticos, que también esto no lo podemos obviar. Y bueno, para poder abordarlo a última parte, porque ya estamos casi a finalizar el tiempo, hablando un poco sobre las Naciones Unidas y el orden mundial. Sabemos que las Naciones Unidas las hemos abordado también y ustedes los han estudiado en otras materias. Nacieron oficialmente en 1945, en el mes de octubre básicamente, ya van a estar de aniversario, creo que es como el 24 de octubre, después de que la mayoría de 51 estados, efectivamente miembros que fueron signatarios del documento fundamental de la organización, la Carta de las Naciones Unidas, que ratificaron. En la actualidad son 193 países miembros lo que aglutinan las Naciones Unidas y que están siendo representados ante este órgano deliberante en cuanto a la parte de la toma de decisiones en Asamblea General. La ONU como tal, igual desde sus orígenes, que estamos hablando del 45 para esta parte, ha venido evolucionando en ciertos aspectos a lo largo de los años de su existencia. Sigue un ritmo que va cambiando de manera rápida las necesidades de los países y los estados que lo conforman, pero sí tenemos un único lugar donde las naciones del mundo puedan reunirse, que es esta de las Naciones Unidas, para discutir problemas que tengan en común y encontrar posibles soluciones que sean compartidas y que sean de beneficio para toda la humanidad, para todos los ciudadanos de cada uno de los estados que lo integran, que esa es la parte de la misión de las Naciones Unidas. Pero bueno, hay algunos estados que sí pueden escuchar recomendaciones, porque ellos pueden dar recomendaciones, no pueden imponer efectivamente a estos estados que cambien su política, que cambien su estructura, que cambien sus constituciones políticas que tienen a lo interno de cada estado. No tienen esa competencia, no tienen ese poder, pero sí pueden dar recomendaciones para poder mejorar de cierta manera los problemas internos que cada uno de estos estados. Ya depende del estado, aquel que efectivamente pueda adoptar dentro de sus normas internas las recomendaciones dadas o quienes pues van a obviar. Al final siguen trabajando, que ese es el objetivo de la ONU, y siguen trabajando para mantener, entre comillas, la idea, la paz y la seguridad internacional. Brinda la parte de la asistencia humanitaria a quienes los necesitan como parte, como Estado parte, y la idea es proteger básicamente los derechos humanos y defender ese derecho internacional. Entonces, asimismo, el objetivo es un objetivo de desarrollo sostenible, básicamente el que tiene la ONU. Ellos se han fijado esto, este objetivo de desarrollo sostenible es a través de un proyecto que tienen para poder ejecutar hasta el año 2030, si no mal recuerdo. Entonces, esto con el fin de lograr que sea un futuro mejor, que sea sostenible para todos, que los Estados miembros de la ONU también vayan tomando acciones a lo interno. Básicamente la mayoría que hemos estado escuchando hace 3 años atrás o un poquito más sobre las acciones climáticas, que no sé si ustedes lo han encontrado ver en las redes, que permite ir limitando ese calentamiento global que de cierta manera también nos disminuye la calidad de vida para todos los que vivimos en este planeta. Entonces es importante tomar en cuenta, en virtud de eso, pues las Naciones Unidas estén enfocadas en este proyecto. Y bueno, son numerosos logros que ha tenido en el pasar del tiempo, miras de ese futuro hacia nuevos logros, que esperemos que este desarrollo sostenible sea adoptado de forma positiva por la mayoría de los estados. Porque ya tenemos escasos 2 minutos que se nos van a cerrar, por eso yo les decía, no vamos a dar el tiempo para abordar las últimas 2 diapositivas, que básicamente lo que aquí se aborda es la parte, ya esto los estoy pasando, digamos, un poco rápido porque por el tiempo, excepto que si ustedes tienen algo que decir respecto a lo que les hablé de las Naciones Unidas, porque más que todo cuando se originó,
cuál fue la misión, cuál es el objetivo que tiene para futuro las Naciones Unidas, para los estados que la conforman. No sé si ustedes tienen algún comentario respecto a esto. Sí, mira, esto del orden mundial también está encargado de las Naciones Unidas, ¿verdad? La ONU. Sí, 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 sí. Es que ellos tienen implementado, tienen fijado objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, que básicamente es para poder lograr un futuro mejor y mayor sostenibilidad para todos los países, entonces que conforman, ¿verdad?, la Unión. Y ellos han implementado acciones, básicamente yo les hacía referencias a acciones climáticas, que es lo que tienen hoy para evitar un poco o limitar ese calentamiento global, que es el que nos estamos sufriendo todos y que estamos padeciendo cantidad de enfermedades en virtud de eso, y que nuestra calidad de vida se ha visto afectada. Tenemos, digamos, una calidad de vida que nos permite ahora vivir un periodo de años menores al que normalmente teníamos. Ustedes pueden recordar para el tiempo de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos pasaban los 100 años. O sea, la calidad de vida que tenían y la situación climática era totalmente distinta a la que tenemos hoy. Entonces, alguien lo menos que podía vivir eran 100 años y llegaban personas que llegaban a vivir 110, 115, 120 años inclusive. Hoy por hoy, nuestro índice que tenemos de vida se está resumiendo hasta 70 años. O sea, lo último que he escuchado que lo tenemos reducido hasta 70 años. Bueno, ¿por qué? Por todos los problemas que tenemos ahora climáticos, de contaminación, etcétera, porque eso sin obviar la parte que ya hemos abordado, la parte económica, porque eso es otra situación, es otro tema. Pero sí los problemas climáticos, y por eso ustedes escuchan mucha propaganda, muchos proyectos, muchos organismos que están implementando y están sensibilizando a través de campañas a todos los países, porque no solamente es Nicaragua, a todos los que habitamos este planeta, sobre la necesidad de cuidar, ¿verdad?, nuestro clima, de nuestro ambiente. Entonces se han hecho ahora campañas hasta dentro de los procesos de aprendizaje de la educación primaria,